Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, mi leoncito? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto es como que tú hubieras caído lo que es en un pantano, en un lugar donde hay mucho lodo, cariño. Y es como que te cuesta salir de ese lodo, como si fuera las arenas movedizas. Cuando intentas más rescatarte, te hundes más. Pero llega un punto, mi querido Leo, en la cual tú tomas impulso y sales de esta situación. Siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes están con esa energía en la cual manifiestan y dicen: ya estoy preparado, ya estoy preparada para lo que venga. Es como que a estas alturas de tu vida, cariño, ya te da igual que te decepcione Pepito, la Lupe, quien sea. Como que has aprendido la lección. Como que has tenido que tocar fondo para quizás darte cuenta o reaccionar. ¿Quiénes valen la pena? ¿Quiénes no valen la pena? ¿Quiénes continuarán contigo? ¿Quiénes no continuarán contigo? Es época de hacer filtros, Leo. Es época de rodearte de personas que te aporten, personas buenas, y simplemente, cariño, cerrar ciclos con personas que te estancan, te truncan, Leo. Siento esto. Pero te ha costado, cariño, te ha costado porque te ha costado salir de ese lodo. O te está costando salir de ese lodo, pero luego vas a tomar impulso. Ya no te va a llamar la atención nada. Es como que llegado al punto, como esa frase que dicen, una raya más al tigre no cambia prácticamente a la fiera que lleva dentro. Una marca más al león, cariño, no va a cambiar tu poder, no va a cambiar tu reinado, tú vas a seguir siendo Leo. ¿Me entiendes? Entonces, cariño, si en estos momentos tú estás pasando por una etapa difícil, tranquilo, tranquila, porque luego las cosas van a pasar, pero tú habrás ganado experiencia, carácter, cariño. Es esto. Siento que ya no te va a sorprender nada de lo que te hagan, cariño. Vamos a ver signos. Signos, 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 mi querido Leo. Signos. Vamos a ver. Me sale un Escorpio. Me sale Libra.
Cáncer, cierras con otro Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Leo. Vamos a ver iniciales. La letra Q, la letra R, la letra F, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. La carta del 7 de copas, cariño, está representado con un personaje que está dentro de un camposanto, dentro de un cementerio. Pero detrás, en su mano derecha o mano izquierda, cariño, tiene lo que es un ramo de flores, tiene lo que es una copa. Delante, cariño, hay un arco. Detrás de este arco hay toda una ciudad, toda una oportunidad para ti, Leo. Muy bien. Yo lo que siento con esta carta, cariño, del 7 de copas, lo que tú creías que ya estaba zanjado, que ya estaba terminado, no es así. Si tú de repente por X motivos me dices, Richard, yo he terminado mal con una persona X. Siento que ya se acabó la historia entre nosotros. ¿Por qué esta persona me ha hecho esto? ¿Por qué esta persona me ha ofendido? ¿Por qué esta persona me ha tratado mal? ¿Por qué esta persona me quiere destruir? Ha hecho algo que te ha dolido, Leo. Ha hecho algo que tú me dices, jamás lo voy a perdonar. Lo que ha hecho esta persona, jamás lo voy a perdonar. Te has sentido, te sientes herido en tu amor propio, en tu orgullo, en tu ego, Leo. Pero esta persona, cariño, luego aparece otra vez. Con esto no te digo porque ya te veo, ni que venga, vas a decir. Ni que venga, Richard, porque lo voy a tirar la puerta en la cara. No quiero saber nada. Esta persona más adelante viene a pedirte perdón, a pedirte disculpas, porque sale del cementerio, cariño. Sabe que no puede continuar como está actualmente. Sabe o se va a dar cuenta que ha cometido un error. Sabe que nadie lo va a soportar como tú lo has soportado, cariño. O no va a encontrar otra persona mejor que tú. Por eso que esta persona vuelve, cariño. Vuelve a pedir una oportunidad. Pero todo es libre albedrío. Tú decides si le das una oportunidad o simplemente lo dices, lo siento, te perdono, te deseo todo lo mejor, pero cada uno tiene que tomar rumbos diferentes. Y si hay hijos, el trato, la comunicación que vamos a tener va a ser por los hijos. Nada más. Si tú quieres. Si tú quieres, Leo, le das una oportunidad. Pero es una persona que tú sientes que jamás va a volver a tu vida, que tú lo has hecho la cruz, que tú no quieres saber nada de esta persona. Vuelve otra vez a tu vida. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale la carta del As de Copas. Siento que muchos de ustedes posiblemente sientes una atracción o sientes una conexión con una persona, cariño. Hay alguien que está amortiguando, como se dice, la soledad, la tristeza, está amortiguando, cariño, ese resentimiento que tú tienes, porque recuerda que hay una persona que te ha hecho daño. Pero o ya has conocido una persona nueva, o tú estás ilusionado, ilusionada por una persona, o va a llegar una persona que te va a causar ilusión. Ilusión, cariño. Dentro de esta tormenta, dentro de este avispero, aparece una persona que te va a causar ilusión, mi querido Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. La carta de la Reina de Copas. A ti esta persona, Leo, te va a gustar, pero tú te pones una coraza.
tú te pones una barrera, cariño, quizás por la mala experiencia que tú estás pasando o que has pasado. Porque esta persona, cariño, no vas a dar un paso o no vas a entregar tu corazón hasta no estar seguro, segura al 100%. Te pones una barrera, cariño. O esta persona ya te gusta, esta persona te atrae, pero tú te pones una barrera. Vives un poco desconfiado, desconfiada. Te entiendo. Te entiendo, cariño, porque tú has pasado una situación muy negativa con una persona X, sea hombre, sea mujer. Te entiendo que tú, a pesar que existan personas que quizás están ilusionados o ilusionadas por ti, cariño, tú te pones una barrera. O de repente, cariño, me dice Richard, yo estoy saliendo con alguien y no lo tomo como algo serio. Simplemente para pasar el rato, simplemente para desconectar, cariño. Te pones una barrera. Vamos a ver. La carta, cariño, del paje de copas. Y tenemos lo que es la carta del 6 de copas, cariño. Es como que hubieras hecho una promesa, cariño. Es como que tú hubieras dicho, ¿tú te acuerdas? No sé si tú has visto lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Es como que tú hubieras dicho, a Dios pongo por testigo que jamás me vuelvo a comprometer o a creer en los demás. En cuestión de los sentimientos. Cuando digo sentimientos también puede estar relacionado con terceras personas. Personas que a lo mejor de repente tú has confiado en ellos y te han traicionado. También. Pero siento, mi querido Leo, que esta situación te lleva a una soledad. A una soledad. Siento, mi querido Leo, como que te ha impactado todo esto, que tú prefieres estar sola o solo. No quieres algo serio. En este momento no estás preparado, preparada para tener algo serio. Te vas a dedicar más tiempo en tu trabajo, en tu proyecto, en salir adelante, en crecer de una forma personal. Pero no quieres. Es como que no quieres amarrarte con nadie. Estás un poco desconfiado, desconfiada, Leo. Entonces yo lo que te puedo decir, cariño, con estas cartas, si tú en estos momentos sientes que estás en el infierno, sientes que ya no puedes más con esta persona, tú vas a salir de esta. Esta persona con el tiempo se va a arrepentir, pero también aparece una ilusión, o ya estás ilusionada, Leo, o ilusionado, corazón, pero tú te pones una barrera, Leo. No todo el mundo va a ser malo, corazón, ni todo el mundo es bueno. No tienes por qué cerrar la puerta de las oportunidades en cuestión de los sentimientos porque alguien te pagó mal. No, corazón, pero todo es libre albedrío. Vamos a ver qué arcángel te acompaña o qué mensaje te quiere dar. Vamos a ver, cariño. Dice, enseñar y aprender. Bonito mensaje. El arcángel Zaquiel. No tengas perjuicios e iníciate en nuevas ideas, después transmítelas a otros. Leo. Esta carta, ¿sabes qué te dice el arcángel Zaquiel, cariño? Enseñar y aprender. Todo lo que nos pasa en esta vida, Leo, es aprendizaje. Todas las personas que llegan a nuestras vidas, para bien o para mal, son maestros de vida. Entonces, no reniegues en este momento si a lo mejor dices, ¿por qué he conocido a la Lupe? ¿Por qué he conocido a Pepe? ¿Qué mala suerte toparme con esta persona? No. Todas esas personas que llegan a nuestras vidas son maestros de vida. Hay algo que tú tenías que aprender de ellos. Y por eso que vosotros dos se conocieron. Y si hay hijos, cariño, quédate con ese orgullo, con esa buena energía, con esa buena vibra, que de esa relación, por más tormentosa que haya sido, están tus hijos. Todos son maestros de vida, Leo. Todos, corazón. Entonces no reniegues. Simplemente lo que tú tienes que decir, Dios, vale, me has enviado a este personaje porque tengo que aprender algo, porque tengo que experimentar algo. Dime qué es. Dime qué es lo que yo tenía que aprender con esta persona.
y te va a enviar señales, cariño. No digas, ¿por qué he conocido a esta persona? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué Dios me pagas así? No, simplemente di, Dios, vale, he tenido una experiencia con esta persona, dime cuál es el aprendizaje de esta situación. Dímelo, házmelo saber, porque yo no sé qué es. Y Dios, cariño, tus guías te van a entregar ese mensaje. Todos son maestros de vida. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Mi querido Leo, corazón, la vida es así. La vida tiene que continuar. Si Dios te da limones, tienes que aprender a hacer limonadas, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la muerte es un no, Escorpio. Pero siempre tengo una controversia con esta carta. No lo tomes como un no. Esta carta dice, se termina algo, pero luego resurge otra vez como el ave fénix. Si tú estás preguntando, ejemplo, Richard, ¿la relación con esta persona se acabó? Te dice no, ¿vale? Te dice no. Como ejemplo, como no, vale, no se ha acabado. Esta persona vuelve, pero sale la carta de la muerte, cariño. Se cierra un ciclo y empiezan otra vez. Ustedes posiblemente van a terminar esa relación, cariño, van a terminar, pero vuelve otra vez a tu vida. Renovado, renovada. Ese es el mensaje, cariño. Si has preguntado tema del amor. Si tú me dices, Richard, en el trabajo he preguntado si ese proyecto es para mí y te dice que no. Ese proyecto no es para ti. Pero te está diciendo, cariño, que más adelante te viene algo mejor en la parte económica. Ya que estamos lo que es en la parte económica, cariño, un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Leo, siento un cáncer muy fuerte. Vamos a ver, cariño, mi leoncito. Vamos a ver. Dice, no hay carencia ni limitación. No cometas el error de pensar que todo viene del mundo exterior. Si piensas eso, lo más seguro es que experimentarás carencias, limitaciones en tu vida. Tu mente es el poder creativo que está detrás de todas las cosas. Así que, como pueda haber, carencia es imposible. Tu capacidad de pensar es ilimitada y, por lo tanto, las cosas que puedes pensar son ilimitadas. Vale. ¿Sabes qué te dice esto, cariño? A veces, cuando estamos pasando un mal momento, Leo, pensamos que todo es brujería. No llames a la mala energía, corazón. No, porque no todo es brujería. A veces es en base a nuestras decisiones. A veces porque no estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces no llames. Si tú, cariño, escucha muy bien. Si tú no crees en brujería, no te va a llegar. Pero si tú crees, cariño, estás abriendo una puerta para que esto te llegue. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas. Si tú siempre estás pensando que todo el mundo te va a traicionar, al final, ese es el grupo de personas que va a llegar a tu vida. Si tú siempre estás pensando, estás diciendo, Richard, nunca tengo dinero, siempre me falta, tengo carencias, es lo único que te va a llegar. Tienes que pensar como rico, cariño. ¿Cómo así, Richard? Vamos a suponer que tú, corazón, yo qué sé, Richard, estoy ahorrando porque tengo muchos gastos. Apenas me queda para ahorrar, yo qué sé, corazón, $20. Me queda $20. Y justo he estado pasando por una tienda y he visto un vestido muy bonito, Richard. Vale 15. Ejemplo, $15, cariño. Pero no me lo puedo comprar porque no tengo dinero. Corazón, cariño, no digas no tengo dinero. No. Habla con la persona. Oye, ¿me puedes dar a crédito?
te lo pago en partes. No, y si no, cariño, date ese gusto. Esa buena energía, esa buena vibra, corazón, automáticamente va a enviar señal al universo para que te vengan cosas buenas. Así funciona el universo, cariño. Así funciona, corazón. Mira, ¿por qué crees que yo siempre me voy cambiando de camisa, cariño? ¿Por qué siempre voy trayendo cuenco, voy trayendo otros artilugios, voy cambiando? Porque eso es símbolo, cariño, de abundancia. Al universo le estás diciendo que a ti te llega todo lo bueno. Pero si tú dices, Richard, como mi madre, ¿cómo así? Tiene ropa, cariño, de la época de Yangué. Tiene ropa ahí, yo que sé, cariño, desde que tenía 5 años, creo. Ni lo usa y lo tiene ahí arrumado. Corazón. Cuando tú conservas cosas viejas, eso es símbolo de pobreza, cariño. Siempre tienes que estar cambiando el armario. Yo cuando voy a Perú, mi hermano, que más o menos es de mi contextura, tengo otro hermano que no es más grande, yo lo dejo mis camisas, si puedo pantalones, medias, lo dejo, cariño. ¿Por qué? Porque si yo sigo amontonando ropa en una habitación que tengo solo de ropa, cariño, no hay espacio para que entre lo nuevo. Y como no hay espacio para que entre lo nuevo, eso es retraso, Leo. Entonces, si tú eres de las personas, te estoy hablando de economía, si tú eres de las personas, cariño, que dice Richard, voy a guardar esta bolsa por si acaso, voy a guardar, yo qué sé, este frasco por si acaso. Cariño, al final te amontonas de trastos, te amontonas de basura, cariño, y no hay espacio para que entre lo nuevo. ¿Tú ves que yo tengo aquí muchas cosas? No, cariño, solo los libros, que ya estoy pensando también sacarlo, porque necesitas espacio para que circule la buena energía, la buena vibra. Y esto, Leo, no solamente repercute en la economía. Cuando tú tienes una casa muy cargada de cosas, de trasto, cariño, no te da gana quedarte en casa. Quieres salir corriendo de casa. Pero cuando tu casa es cómoda, un fin de semana, como hago yo, me tiro en mi mueble azul, que un día lo criticaron, me tiro en el mueble azul, cariño, y estoy escuchando música, viendo la tele, estoy relajado. ¿Por qué? Porque me siento bien en casa. Pero si tu casa, cariño, tú no te sientes bien, hay algo que está pasando. Empieza a quitar los trastos, la basura, cariño. Quédate con lo necesario, cariño. Porque si tú ya lo tienes todo lleno tus paredes, no va a haber espacio para que pongas otro cuadro. No va a haber espacio, cariño, yo que sé, para que pongas un adorno. Y eso es símbolo de pobreza. Eso tú estás diciendo al universo que ya estás llena, que ya estás lleno, que ya no quieres más. Tienes que saber cómo funcionan las cosas, mi leoncito. Muy bien, cariño, vamos a ver. Te voy a sacar una carta guía, carta consejo en economía. Y también esto funciona. A veces, mi querido Leo, mira, tiene la rueda de la fortuna. A ti el dinero te sigue, cariño. La fortuna te sigue, Leo. Entonces, no te preocupes por dinero porque te va a llegar dinero, cariño. Te va a llegar dinero. Y debajo tengo también lo que es la carta del mago, corazón. Te va a llegar dinero, cariño. Te va a llegar dinero, Leo. Mira, Leo. La lectura bonus no solamente es para hablarte que si Pepe Lucho te recuerda, que si te extraña, que si suda por ti, si no suda por ti. Es para que tú evoluciones, cariño. Tú me dices, Richard, quiero olvidar a esa persona. Quiero sacar de mi mente esa persona. Y yo te pregunto, ¿lo has bloqueado? Sí, Richard, lo he bloqueado. Vale. De todas las redes, bueno, en el Hotmail o en el Gmail no lo he bloqueado. Porque ahí no se puede, Richard. Sí se puede bloquear. ¿Vale? Todas las redes sociales, cariño, bloquea a esa persona. Si tú dejas una ventanita abierta, cariño, bueno, Richard, lo he dejado abierto por si acaso. No. Si tú dejas una ventanita abierta, cariño, esa persona se va a conectar contigo.
Y de repente tú estás a punto de olvidar a esa persona y otra vez se reactiva la conexión. Ya, Richard, pero se crean perfiles falsos. Cada vez que tú sepas que esa persona es, lo vuelves a bloquear, cariño. Y si no, se supone, cariño, que tú lo conoces a esta persona, lo escribes, mira cucaracha. O me dejas en paz, o automáticamente con todos los mensajes que tú me estás enviando, esto es acoso. Lo denuncias. Cariño, si tienes que llegar a ese extremo, llegas a ese extremo. Pero si tú lo dejas una puertita abierta, esta persona siempre va a estar en tu vida, siempre va a estar en tu mente. Y no va a haber espacio para que llegue una persona nueva. Entonces, mi querido Leo, no hay pretexto, corazón. Vamos a ver, cariño, ya que estamos, vamos a preguntar qué es lo que está pensando esta persona de ti. Esas personas, mi querido Leo, hablan de ti, pero con un grupo de personas. A lo mejor puede ser la familia o puede ser sus amigos íntimos. Siempre están hablando de ti, Leo. Lo que me sorprende, cariño, porque estoy viendo muchos gusanos. Esta persona te culpa a ti, cariño. A lo mejor me dice, Richard, ¿cómo me puede culpar si esa persona me ha sido infiel? Pues, cariño, a lo mejor de repente le cuenta a sus amistades, a su familia, que tú nunca has sido cariñosa o cariñoso, o que no lo has hecho los 7 quiebres del gato, cariño. Pero siempre está culpándote de que tú has sido el causante para que ustedes estén en esta situación. No reconoce su falta, cariño. No reconoce sus errores. No quiere aceptar que la relación es de 2, no solo de 1. Entonces, ¿por qué sigues enganchado o enganchada a esta persona? Cariño, vamos a suponer que no tiene que ver nada con el amor de pareja. Un amigo, un familiar. Siempre está diciendo que tú eres la problemática, que tú eres el problemático, que tú eres de carácter fuerte, cariño, que no lo dejabas ni respirar. Entonces, ¿para qué quieres saber de esta persona? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Hay una persona de elemento tierra que te piensa. Puede ser cualquier otro elemento, pero tierra me dice. Capricornio, Tauro, Virgo. Con textura gruesa, nariz ancha, cejas pobladas. Puede ser que tenga un poquito de bigotito. Se peina por el costado, cabello negro, cabello castaño. Es una persona, cariño, que todavía tiene la esperanza de que se puede recuperar lo que hubo entre ustedes dos. Todavía tiene la esperanza. A pesar que esta persona, cariño, quizás ni se comunica contigo. A lo mejor está esperando el momento oportuno de ponerse en contacto, mi querido Leo. Vamos a ver la carta del as de espadas. Hay una persona, mi querido Leo, de cualquier signo, pero me dice elemento aire, puede ser cualquier signo. Muy orgulloso, muy orgullosa, se siente que está por encima de ustedes. Piel blanca, la nariz, cariño, tiene como un piercing, o hay algo que llama la atención en su nariz. Fíjate muy bien, hay como un piercing. Tengo que acercarme yo aquí. Una persona muy inteligente, una persona, cariño, que quizás también tiene algún tipo de negocio con la familia. Esta persona, cariño, está esperando que tú te pongas en contacto. Y no lo vas a hacer porque eres Leo. No lo vas a hacer, cariño. Que siga esperando. No, cariño, que siga esperando, ¿no, Leo? Yo no sé. Es que, sinceramente, cariño, ¿con qué persona te has metido que no te conocen? Es que no te conocen. Está esperando que tú te pongas en contacto. ¡Hello! Que siga esperando, cariño. Se va a quedar como la loca del muelle de San Blas. Vieja, arrugada, fracasada. La carta del 2 de oros. Corazón. Vas a tener que tomar lo que es una decisión.
posiblemente entre el amor y el dinero. Puede ser que muchos de ustedes, cariño, están lo que es en un juicio, en un trámite legal relacionado con la parte económica, mi querido Leo. Cariño, tiempo al tiempo, corazón. Al final, todos vuelven de la tierra en que salieron, del embrujo incomparable de su amor, de tu amor, Leo. Esta persona, que ahora va de orgulloso, orgullosa, te buscará, corazón. Pero recuerda, cariño, que tú puedes ser feliz otra vez con una persona nueva. Entonces, tranquilo, tranquila. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.